Saludos y buenas noches a ustedes que visitan este canal. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Esta noche les traigo un relato escrito por Dinah Craig. Dinah Maria Mullock fue una escritora inglesa activa entre las décadas de 1840 y 1880. Comenzando con relatos infantiles, se convirtió en una prolífica y popular novelista. Su mejor y más conocido libro es El caballero John Halifax, que gozó de una gran popularidad y fue traducido a varios idiomas. Esta novela la situaría en primera fila entre las mujeres novelistas de su tiempo. La historia que escucharán hoy es un relato de fantasmas, el cual es uno de los grandes cuentos de Dinah Mullock. Emplea casi todos los recursos del relato de fantasmas del siglo XIX, incluso las casas embrujadas, pero con una vuelta de tuerca sumamente interesante. Vayan por su bebida favorita, pónganse cómodos y acompáñenme a escuchar este nuevo relato. ¿Están listas? ¿Están listos? Ahora sí, les doy la bienvenida a Violetas en el cementerio. La última casa en la calle C por Dinah Craig. Habitualmente no creo en fantasmas. No veo el motivo. Aparecen o dicen que aparecen. Tan irrelevantes, tan sin propósito, tan ridículos, que tanto el sentido común como el sentido sobrenatural sobre los asuntos del otro se revelan del mismo modo. Además, 9 de cada 10 historias de fantasmas se explican fácilmente, y en la 10ª, cuando fallan todas las explicaciones naturales, uno descubre la extraordinaria dificultad que existe en esta sociedad en entender ese asunto tan resbaladizo que llamamos realidad. Y sacudimos la cabeza incrédulamente diciendo: pruebas, es una cuestión de pruebas. Pero mi incredulidad no surge de un terco escepticismo o del desprecio sobre la posibilidad, por improbable que sea, de que existan las impresiones o comunicaciones provenientes de un espíritu totalmente inmaterial, lo que vulgarmente se llama un fantasma. No hay credulidad más ciega ni ignorancia más infantil que la del sabio, que intenta medir el cielo y la tierra y todo lo que hay bajo ella con la limitada vara de medir de su cerebro. ¿Acaso nos atrevemos a discutir sobre cualquier misterio del universo, diciendo: es inexplicable y por lo tanto, imposible? Asumiendo estas opiniones, aunque solo como opiniones, estoy a punto de relatar lo que debo confesar, que a mí me parece una auténtica historia de fantasmas. Sus pruebas externas y circunstanciales son indisputables, mientras que sus causas y resultados psicológicos, aunque no más fáciles de narrar, son más difíciles de explicar. El fantasma, como el de Hamlet, era un espíritu honesto. De su hija, una dama anciana, quien bendita sea su buena y gentil memoria, tenía una gran sabiduría, y de ella fue de quien oí esta historia verdadera. Querida, me dijo la señora MacArthur, aquellos eran los primeros días donde se practicaba el espiritismo. Los jóvenes se divertían y los mayores se escandalizaban ante la idea de invocar a la mesa del salón a los ancestros fallecidos y descubrir las maravillas del mundo angelical por movimientos de un sombrero o los giros de un plato.
Mi querida, continuó la anciana, a mí no me gusta hablar de fantasmas. Pero, ¿por qué no? ¿Usted cree en ellos? Un poco. ¿Alguna vez ha visto alguno? Nunca, pero una vez oí. Parecía hablar en serio, como si no le hubiese gustado hablar de ello, tanto por una sensación de respeto como por miedo al ridículo. Pero nadie podría haberse reído de las ilusiones de una gentil anciana, quien nunca había pronunciado improperios o palabras de burla contra ningún alma viviente. Y este evidente sobrecogimiento fue más que notable en una persona que poseía tantísimo sentido común, poca ilusión y nula imaginación. Sentí mucha curiosidad por oír la historia de fantasmas de la señora MacArthur. Querida niña, esto fue hace mucho tiempo, tanto que quizá crea usted que olvido y confundo las circunstancias, pero no es así. A veces creo que uno recuerda más claramente sucesos ocurridos en la juventud que muchos eventos más cercanos. Y además, tenía otros motivos para recordar vívidamente todo lo que tuvo que ver con aquellos años, pues debes saber que estaba enamorada. Me miró con una suave sonrisa como esperando que mi juventud no lo considerase algo tan imposible o ridículo. Al principio, yo no estaba muy interesada. Enamorada del señor MacArthur, dijo titubeante, pues en aquellos tiempos era una verdad indiscutible que todo el mundo, o al menos las buenas personas, se casaban con su primer amor. No, querida, el mío no fue el señor MacArthur. Yo me quedé tan pasmada, tan completamente asombrada, pues había tejido un cierto ideal alrededor de mi buena y vieja amiga, que me quedé 5 largos minutos mirando bordar en silencio a la señora MacArthur. Mi sorpresa no fue a menos cuando dijo con una sonrisa: él era un joven caballero de buena familia y me tenía mucho cariño. Más bien, estaba orgulloso, pues, aunque no lo crea, querida, en aquellos tiempos yo era una belleza. Y no lo dudé. Su esbelta figura, sus delicadas manos y pies. De verla por la espalda, uno hubiese tomado a la señora MacArthur por una jovencita. Ciertamente, las personas de la generación anterior vivían con más tranquilidad que nosotros. Sí, yo era una belleza de Bath. El señor Everest se enamoró de mí allí. Yo estaba encantada, porque justo había terminado de leer Cecilia, de Fanny Burney, y pensé que él era igual que Mortimer Delville. Una historia preciosa. Cecilia, ¿la ha leído? No. Y para que empezase su historia, salté a la única conclusión que podía conciliar: el hecho de que hubiese tenido un amante de apellido Everest, y ahora fuera la señora MacArthur. ¿Y ese fue el fantasma que vio? No, querida, no. Gracias a Dios sigue vivo. Me llama a veces. Sigue siendo un gran amigo de la familia. Oh, dijo con un lento movimiento de cabeza, medio complacida, medio pensativa. No se creería, querida, lo buen mozo que era. No pude sonreír ante la extraña frase que hablaba de novelas del siglo pasado
y de los amores de nuestras bisabuelas. Escuché pacientemente los distraídos recuerdos que seguían retrasando el comienzo de la historia de fantasmas. Pero, señora MacArthur, ¿fue en Bath donde usted vio o escuchó lo que va a contarme? Ya sabe, donde dice que vio el fantasma. Pero no lo diga así, parece que se estuviese burlando de ello, y no debe de hacerlo, pues es muy real, tan real como que ahora estoy aquí sentada, una anciana de 75 años. En ese entonces, yo era una jovencita de 18. Ya verá, querida, ya verá lo que le voy a contar. Estábamos viviendo en Londres, mis padres, el señor Everest y yo. Él los había convencido para que me llevasen. Quería mostrarme el mundo, aunque fuera una pequeña parte, pues él era un estudiante de Derecho que ganaba poco y trabajaba mucho. Alquiló un alojamiento para nosotros, cerca de la iglesia y del río, en la última casa de la calle C. A él le gustaba mucho el río, y algunas noches, cuando tenía demasiado trabajo y no podía permitirse llevarnos a Ranelagh o al teatro, solía pasear con mis padres y conmigo por los jardines de la iglesia. ¿Has estado alguna vez en esos jardines? Es un lugar muy bonito, un rincón silencioso en medio del ruido y el alboroto. Las estrellas se ven maravillosas a través de aquellos grandes árboles, pero ya no es como era antes, como cuando yo era niña. Fue ahí, querida, donde dimos nuestro último paseo, mi madre, el señor Everest y yo, antes de que ella volviese a casa. Mi madre estaba muy impaciente e inquieta por irse, ya que era muy delicada y frágil para los alborotos londinenses. Además, tenía varios hijos en casa, de los cuales yo era la mayor. Y en un mes o dos llegaría el nuevo bebé. No obstante, mi querida madre había viajado conmigo para ver juntas todos los espectáculos y monumentos que yo, una niña alegre y llena de vida, anhelaba ver, y los disfrutó casi tanto como yo. Pero aquella noche estaba pálida, bastante seria y muy decidida a volver a casa. Hicimos cuanto pudimos por persuadirla de lo contrario, pues la siguiente noche iba a tener lugar la culminación de todas nuestras diversiones en Londres. Íbamos a ver Hamlet en Drury Lane con John Kemble y Sarah Siddons. Ahora no se ven cosas así. Incluso mi serio padre anhelaba ir e instó de manera apacible en que deberíamos posponer nuestra partida, pero mi madre estaba decidida. De pronto el señor Everest dijo, y aún recuerdo el sitio exacto donde él se encontraba en el río. La marea estaba alta, lamía los muros, y enfrente el sol de la tarde se reflejaba en las casas de Southwark. Él dijo, y yo sé que estuvo muy mal, querida, por supuesto, pero entonces él estaba enamorado. Tratemos de entenderlo. Madame, sé que esta sería la primera vez que piensa en usted viajando sola. ¿Yo? ¿Sola, Edmond? Perdone, pero ¿no le sería posible volver a su hogar, dejando aquí, solo por 2 días, al señor Thwaite y a la señorita Dorothy? ¿Dejarlos aquí? Sí,
dejarlos por un par de días. Mi madre meditó las palabras. ¿Tú qué dices, Dorothy? Yo me mantuve en silencio. La verdad es que no me había separado de ella en mi vida. Nunca me había pasado por la cabeza querer separarme de ella o disfrutar de algo sin ella. Pero entonces vi al señor Everest y me detuve. Sí, por favor díganos, señorita Dorothy. No podía. Él se veía tan contrariado, tan preocupado, y habíamos sido tan felices juntos. Además, quizá no volviésemos a vernos en años, pues el viaje de Londres a Bath era largo, incluso para los enamorados. Él trabajaba mucho y podía darse pocos deleites en la vida. Ciertamente mi madre sería muy egoísta. Aunque mis labios no dijeron nada, quizá mi mirada triste dijo demasiado, y mi madre se dio cuenta. Anduvo con nosotros unos pocos metros, lenta y pensativamente. Podía ver su rostro pálido y cansado bajo los lazos color cereza de su capucha. De joven, había sido muy hermosa, y aún lo era, mi querida y buena madre. Dorothy, ya no hablemos más de esto. Lo siento, pero debo volver a casa. Sin embargo, persuadiré a tu padre de que se quede contigo hasta el fin de semana. ¿Te parece bien? No. Fue el primer impulso de mi corazón, pero el señor Everest me tomó del brazo, con una mirada tan suplicante que casi contra mi voluntad respondí, sí. El señor Everest abrumó a mi madre con su alegría y gratitud. Ella paseó un rato más, apoyándose de su brazo, pues ella le apreciaba mucho. Luego se detuvo y se quedó mirando el río, de un lado a otro. Supongo que este es mi último día en Londres. Gracias por haber cuidado también de mí. Y cuando haya regresado a casa, por favor, oh Edmund, cuide muy bien a mi Dorothy. Esas palabras y el tono en el que las pronunció se grabaron en mi mente. Primero, por gratitud, no exenta de remordimiento, como si yo no hubiese sido tan considerada con ella, como ella lo había sido conmigo. Pero a menudo erramos, querida, al darle tan poca importancia a esta palabra. Nosotros, criaturas mortales, vivimos presos del ahora y nos olvidamos del después. En este caso, he dejado de culparme o a los otros. Fuese lo que fuese, quedó en el pasado. Debía ocurrir así, y no podría haber sido de otro modo. Mi madre a la mañana siguiente volvió sola a casa. Nosotros la seguiríamos unos días después. Su partida fue tan precipitada que no recuerdo nada sobre ella, excepto su respuesta al urgente deseo de mi padre, casi orden, de que si ocurría algo se lo hiciese saber inmediatamente. Bajo cualquier circunstancia, esposa, reiteró. ¿Lo prometes? Lo prometo. Cuando ella se fue, mi padre dijo que no teníamos que preocuparnos, pues habríamos llegado a casa casi a la par que mi madre, pues ese lento carruaje que va hacia Bath tarda aún más de lo que demora una carta en llegar. Pero estaba bastante inquieto. Al no estar acostumbrado a la ausencia de mi madre, le complacía como a la mayoría de los hombres, culpar a cualquiera excepto a sí mismo. Y durante todo ese día y el siguiente, estuvo malhumorado a ratos, tanto con Edmund como conmigo, pero lo soportamos pacientemente. Todo se arreglará cuando le llevemos al teatro. No tiene ningún motivo para preocuparse por ella. Qué mujer tan adorable y entrañable es tu madre, Dorothy.
Me alegré de oír hablar así a mi amado, y pensé que difícilmente podría haber una joven tan afortunada como yo. Fuimos al teatro. Ahora ya no saben lo que es una obra. Nunca han visto a John Kemble ni a la señora Siddons. Aunque en vestuario y aspecto era muy inferior al Hamlet que me llevó a ver la semana pasada, querida. Recuerdo perfectamente haber estado a punto de reírme durante la más solemne escena, pues era muy evidente que el fantasma había estado bebiendo. Por extraño que parezca, nada de lo que sucedió después, ningún suceso posterior, me borró de la mente los vívidos recuerdos de mi primera obra de teatro. Me resulta llamativo que la obra fuese Hamlet. ¿Cree que Shakespeare creía en lo que la gente llama fantasmas? No sabría decirle, pero pienso que el fantasma de la señora MacArthur tardaría mucho en llegar. No, querida, no. Haga otra cosa menos reírse. Estaba visiblemente afectada y con esfuerzo continuó con su relato. En fin, ojalá entendiese usted con exactitud mi posición aquella noche, una jovencita, con la mente atrapada por el hechizo del teatro y con un corazón joven y apasionado. El señor Everest había cenado con nosotros, dejándonos a ambos del mejor humor. De hecho, mi padre se había ido a la cama riéndose con ganas, recordando las payasadas del señor Grimaldi, que casi habían borrado de su recuerdo a la reina y a Hamlet. Pues lo ridículo siempre deja una huella mucho más profunda que lo horroroso o lo sublime. Yo estaba sentada, déjeme pensar, en la ventana, hablando con mi doncella Patty, que me estaba cepillando el cabello. La ventana estaba medio abierta y tenía vista al Támesis. Y como la noche de verano era muy cálida y estrellada, era casi como estar sentada al aire libre. No había nada que no me hiciera sobrecoger esa noche. Todos los sonidos se magnificaban y todas las sombras parecían estar vivas. Como decía, habíamos estado charlando y riendo, pues Patty y yo éramos muy jóvenes y ella también estaba enamorada. Ella, como todos en nuestra casa, admiraba al señor Everest. Yo acababa de regañarla, pero en broma, ante sus elogios al señor Everest, cuando el reloj de la Catedral de San Pablo resonó sobre el silencioso río. «Las 11», dijo Patty. «Es terriblemente tarde, señorita Dorothy, igual que en Bath». «Madre se habrá metido en la cama hace una hora», dije yo, con un cierto autorreproche por no haber pensado en ella hasta entonces. Al minuto siguiente, mi doncella y yo nos incorporamos de un salto, exclamando simultáneamente: «¿Ha oído eso?». Sí, fue como un murciélago chocando contra la ventana. «Pero las celosías están abiertas, señorita Dorothy». Y así era. No había cerca pájaro ni murciélago alguno, solo la silenciosa noche de verano, el río y las estrellas. Estoy segura de haberlo oído, y creo que era como si alguien llamara. Tonterías, Patty. Pero también me lo había parecido a mí, aunque yo había dicho que era un murciélago. Sonó exactamente como unos dedos tocando el vidrio. Dedos suaves y gentiles. Tal sonido me recordó a los toquecitos que da mi madre en la ventana del cuarto de estudio, cuando va de paso hacia el jardín. Me pregunto si padre habrá oído algo. El pájaro, ya sabes, Patty.
¿Habrá volado también hasta su ventana? Oh, señorita Dorothy. Patty no se dejaba engañar. Le di el cepillo para que terminase con mi cabello, pero la mano le temblaba demasiado. Cerré la ventana y ambas nos quedamos sentadas mirando hacia ella. En ese momento, distinta, clara e inconfundiblemente como una persona que llama al pasar, oímos de nuevo el repiqueteo en el cristal. Pero no se veía nada. Ni una sola sombra se interpuso entre nosotras, el aire nocturno y la brillante luz de las estrellas. Estaba inquieta y sobresaltada, pero no asustada. El ruido me proporcionó un inexplicable deleite, pero apenas había tenido tiempo de reconocer mis sentimientos, y menos aún de analizarlos, cuando un sonoro grito llegó de la habitación de mi padre. ¡Dolly! ¡Dolly! Mi madre y yo teníamos el mismo nombre, pero él siempre la llamaba por ese mote cariñoso. Yo era invariablemente Dorothy. Aún así, no me paré a pensar y corrí a su puerta cerrada y llamé. Pasó mucho tiempo antes de que él se diese cuenta, aunque le podía oír hablando solo y gimoteando. Solía sufrir de pesadillas, especialmente antes de sus ataques de gota. Así, mi primera causa de alarma se tranquilizó. Me quedé escuchando, golpeando la puerta a intervalos, hasta que al fin contestó. ¿Qué pasa, hija? ¿Te ocurre algo, padre? No. Vuelve a tu cama, Dorothy. ¿No me has llamado? ¿Necesitas algo? No. Oh, Dolly, mi pobre Dolly. Parecía estar casi sollozando. Padre, no irás a ponerte enfermo. No será la gota, ¿verdad? Pues esos eran los momentos en que más llamaba a mi madre, y ciertamente era totalmente imposible de tratar por nadie más que ella. Vete, vuelve a tu cama, hija. No te he llamado y no necesito nada. Creí que estaría enfadado conmigo por haber sido en cierto modo el motivo de nuestro retraso, y me retiré sintiéndome miserable. Patty y yo nos quedamos despiertas un buen rato, hablando de la terrible perspectiva de mi padre sufriendo un ataque de gota en nuestro alojamiento en Londres, con solo nosotras para cuidarlo y mi madre lejos. Nuestra preocupación era tan grande que prácticamente olvidamos la curiosa circunstancia que primero atrajo nuestra atención hasta que Patty habló desde su cama. Creo que el señor va a ponerse muy enfermo, y eso, ya sabe, fue un aviso. ¿Cree que fue un pájaro, señorita Dorothy? Muy probablemente. Anda ya, Patty, vámonos a dormir. Pero yo no dormí, pues durante toda la noche oí a mi padre gemir a intervalos. Estaba segura de que era la gota, y deseé, con todo mi corazón, que nos hubiésemos ido a casa con mamá. Imaginé mi sorpresa cuando muy temprano le oí levantarse y bajar, como si nada le afligiese. Lo encontré sentado a la mesa con su abrigo de viaje, muy ojeroso y cansado, pero evidentemente decidido a viajar. Padre, ¿no pretenderá irse a Bath? Sí lo haré. No podemos. Recuerde que el carruaje sale hasta la noche, dije alarmada. Entonces, tomaré una carreta. Debemos irnos dentro de 1 hora. 1 hora. Oh, el cruel dolor de partir. Querida, me temo que solía sentir las cosas intensamente cuando era joven. Me traspasó completamente. 1 sola hora y tenía que decirle adiós a Edmund.
Una de esas despedidas que rompen el corazón, cuando parece que dejamos atrás la mitad de nuestra joven vida, olvidando que la verdadera despedida es cuando ya no queda amor del que separarse. Teníamos juntos un par de años y me preguntaba cómo podía haberme arrastrado y llorado en tan intolerable agonía ante el mero hecho de despedirme de Edmund. Edmund, quien me amaba. Cada minuto me pareció un día entero, hasta que él llegó, como de costumbre, a desayunar. Mis ojos enrojecidos y el baúl de mi padre se lo explicaron todo. Dr. Twait, no pensará en irse. Pues sí, dijo mi padre. Estaba sentado, entristecido, apoyándose en la mesa. Ni siquiera había probado su desayuno. Pero no está en la noche, ¿cierto? Quería llevarles a usted y a la señorita Dorothy a ver al señor Benjamin West, el pintor del rey. Dejemos tranquilos a los pintores y a los reyes, muchacho. Yo me voy a casa con mi Dolly. El señor Everest usó muchos argumentos alegres y tristes, a los que yo me aferraba con total convicción y esperanza. Siempre decía las cosas claramente. Era un hombre mucho más brillante que mi padre, y tenía una gran influencia sobre él. Dorothy, me susurró, ayúdame a persuadir al doctor. Es tan poco el tiempo que pido, solo unas pocas horas antes de una despedida tan larga. Oh, y sería mucho más larga de lo que él o yo imaginamos. ¡Niños!, gritó mi padre, sois un par de necios. Esperad a estar casados 20 años. Debo ir con mi Dolly. Sé que algo ocurre en casa. Debería haberme alarmado, pero vi sonreír al señor Everest, y yo me ruboricé un poco por su cariñosa mirada, luego de que mi padre dijera eso, de que estuviésemos casados por 20 años. Debería haberme alarmado, pero vi sonreír al señor Everest, y yo me ruboricé un poco por su cariñosa mirada, luego de que mi padre dijera eso, de que estuviésemos casados por 20 años. Padre, sin duda no tienes razón para pensar tal cosa, ¿verdad? Si la tienes, dínosla. Mi padre levantó la cabeza y me miró tristemente a la cara. Dorothy, anoche, tan claramente como te veo ahora, vi a tu madre. Así que fue eso, dijo el señor Everest riendo. Bueno, mi buen señor, claro que lo hizo, pues estaba soñando. No me había dormido aún. ¿Y cómo la vio? Entrando en la habitación, tal como ella acostumbra hacerlo en el dormitorio de nuestro hogar, con la vela en la mano y el bebé dormido en sus brazos. ¿Dijo algo?, preguntó el señor Everest con una sonrisa burlona. Recuerde que vio Hamlet anoche. Pudo ser un mal sueño. Sin duda fue eso, Dorothy. Fue un simple sueño. Yo no creo en fantasmas. Sería un insulto al sentido común, a la cordura humana, incluso a la misma divinidad. Edmund habló tan seria, tan justa, tan cariñosamente que le creí. E incluso mi padre comenzó a sentirse un poco avergonzado de sus propios temores. Él, un médico, la cabeza de una familia, sucumbiendo a una mera superstición, brotada probablemente de una cena pesada y un cerebro demasiado exaltado. A la misma causa, el señor Everest atribuyó el incidente que con cierta vacilación le conté. Querida, fue un pájaro, tan solo eso. Uno voló hasta mi ventana la primavera pasada. Se había herido y lo atrapé, lo alimenté y lo cuidé.
Era una cosita tan preciosa y gentil que me recordó a ti, Dorothy. ¿De verdad?, dije yo. Sí, y al fin se curó y salió volando. Ah, entonces no era como Dorothy. Así, una vez convencido mi padre, no resultó difícil convencerme a mí, y decidimos quedarnos hasta la noche. Edmond, mi doncella Patty y yo visitamos la galería del señor West y paseamos por los bellos y silenciosos jardines. Y si por aquellas 4 horas robadas y la dulzura que representaban, tenía que sufrir indecibles remordimientos y amarguras, lo aceptaría. Sabía que tenía que perdonarme completamente, porque sé que mi querida madre me habría perdonado. La señora MacArthur se detuvo, se limpió los ojos y continuó hablando. Bueno, querida, ¿dónde me quedé? En los bellos jardines. Sí, bueno, volvimos a casa a cenar. Mi padre siempre disfrutaba de su cena y de una siesta después de esta. Ya casi se había recuperado por completo. Solo parecía cansado por la falta de reposo. Edmond y yo nos sentamos en la ventana, mirando las barcas y los esquifes en el río Támesis. En ese entonces no había barcos a vapor. Alguien llamó a la puerta con un mensaje para mi padre, pero él dormía tan profundamente que no lo oyó. El señor Everest fue a ver qué era. Yo me quedé ante la ventana. Recuerdo haber mirado mecánicamente la vela roja de una barcaza que venía de Margate, pensando, con súbita angustia, lo vacía que parecía la habitación, ahora que Edmond no estaba allí. Al regresar, tras una ausencia curiosamente larga, no me miró, sino que fue directo a mi padre. Señor, es casi la hora de salir. Hay un coche en la puerta. Y discúlpeme, pero creo que debería de irse deprisa. Mi padre se puso en pie de un salto. Señor, no hay necesidad de angustiarse, pero he recibido noticias. Ha tenido otra hija, señor. Y... Dolly, mi Dolly. Sin otra palabra, mi padre salió corriendo sin su sombrero, saltó al carruaje que le esperaba y partió. «¡Oh, Edmond!», exclamé. «Pobrecita mía, mi querida Dorothy». Sentí la ternura en su abrazo, pues este no fue el de un hombre enamorado, sino el de un hermano. Digo esto, pues pude sentir sus lágrimas en mi cuello, y supe, como si me lo hubiese dicho, que nunca volvería a ver a mi querida madre, pues había muerto en el parto. Continuó la anciana tras una larga pausa. Murió por la noche, en el mismo instante en que yo había oído los golpes en la ventana, y mi padre había creído verla entrar en su habitación, con un bebé en los brazos. ¿Y el bebé también murió? Eso creyeron entonces, pero no. ¡Qué historia tan insólita! No le pido que la crea. Cómo el por qué y qué fue, no sabría decírselo. Solo sé que fue así. ¿Y el señor Everest?, pregunté dudando si debería de hacerlo. La anciana sacudió la cabeza. Oh, querida, pronto aprenderá que muy raramente una se casa con su primer amor. Después de aquel día, por 20 años, no vi al señor Everest. Pero, ¿por qué él? No le juzgue, no fue culpa suya. Verá, después de aquello, mi padre le tomó rencor, quizá con algo de razón, y ella ya no estaba allí para hacerlo entender. Además, yo misma tenía mucho cargo de conciencia,
Había 6 niños en casa y la recién nacida no tenía madre. Así que me hice a la idea. Yo lo hubiese amado igual si hubiésemos esperado 20 años, pero él no veía las cosas así. No le culpe, querida, no le culpe. Quizá fuese para bien, tal como salieron las cosas. ¿Y él se casó? Sí, unos años después, y ama mucho a su esposa. Cuando yo tenía 31, me casé con el señor MacArthur, así que ninguno de los dos fue desdichado. Al menos, no más que la mayoría de la gente. Y después, nos convertimos en buenos amigos. El señor y la señora Everest vienen a verme casi todos los domingos. Pero tontilla, ¿por qué estás llorando? ¿Acaso estás asustada? Sí lloraba, pero no por la historia de fantasmas.